Efectivamente, la economía peruana este año va a cerrar más o menos creciendo alrededor de 3.8%. Esto significa que si comparamos este año con el anterior, este año hemos producido 3.8% más. La pregunta es si esta cifra es suficiente y la respuesta es no. Para que esta cifra pueda tener efecto, digamos, sobre la reducción de pobreza, reducción de exclusión, etcétera, tienen que pasar al menos dos cosas. La primera es que siga esta lucha contra la corrupción. Esto se mantenga para limpiar el Poder Judicial y limpiar todo aquel atisbo de corrupción que nos frena el crecimiento. La segunda es que tienen que ponerse en marcha reformas en una serie de áreas, en particular en aquellas que están vinculadas con el bienestar de las personas. Por ejemplo, agua potable, por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, infraestructura, el mercado laboral, hay que reducir informalidad, etcétera. Ahora, aprovechando que el presidente tiene un índice alto de aprobación, creo que es el momento para comenzar a implementar y continuar con las reformas que ya se han iniciado. Eso nos puede permitir crecer en torno del 5%, que es la cifra mínima para que ese crecimiento, que significa producir más, se refleje en mayor empleo, se refleje en mayor reducción de la pobreza y sobre todo reducción de la desigualdad, que es uno de los temas más importantes y que se está tocando poco ahora en la agenda dada la situación política, ¿no? Carlos, en los últimos días se está hablando un poco del tema laboral, sí, las vacaciones, pero ¿el tema del sueldo mínimo podría variar en los próximos meses? Tendría que variar, y tendría que variar porque simplemente en los últimos año y medio más o menos ha habido un aumento de precios alrededor de 2%, casi 3%, con lo cual simplemente para actualizar el sueldo mínimo eso tendría que aumentar. Ahora bien, ahí el problema es que las pequeñas y medianas empresas enfrentan costos altos en caso que aumente el sueldo mínimo, y es por esa razón que se requiere en esas circunstancias una participación del Estado en términos de promover, apoyar, ayudar a las pequeñas y medianas empresas para que se formalicen, agarren el sueldo mínimo más alto y como consecuencia puedan contribuir más con la recaudación de impuestos, que básicamente ahora está sumamente baja y por eso es que el gobierno no puede gastar más, es como un círculo vicioso. Entonces tenemos que empujar a las pequeñas y medianas empresas, dan más empleo, podrían pagar más impuestos y efectivamente eso podría ayudar. La pregunta que justamente es materia de la reforma y que debería ser un tema de un debate nacional es cómo lo hacemos. Ahora, se ha hablado también, Carlos, sobre medidas de austeridad, un periodo de austeridad, se ha hablado de recortar sueldos a congresistas, de recortar sueldo vitalicio a expresidentes, ese tipo de medidas políticas que suenan muy populistas, ¿realmente tendrían, por ejemplo, impacto en la economía del país? ¿O? En el campo económico no tienen impacto porque son medidas muy marginales, muy pequeñitas, muy separadas del resto. Pero sin embargo a lo mejor sí tienen ánimo en el ánimo de la población. Y si algo que hay que cambiar, Sigrid, ahora son las expectativas, es decir, lo que la gente cree que va a pasar. Para que Perú vuelva a crecer, tiene primero que volver a creer. Y en el Poder Judicial, con este tema del destape de la corrupción y las tareas que se están haciendo, estamos dando los primeros pasos y hay que continuar con eso. Carlos, perdóname, Silvia, muy cortito, una del estribo para mí. El dólar, ¿cómo se va a comportar el dólar a fin de año, que quedan 2 semanas, pero sobre todo para el verano? ¿Qué perspectivas? A ver, las perspectivas de corto plazo para el dólar son, dado que Estados Unidos está subiendo su tasa de interés, en estos días debe haber una subida más, en la primera parte del año van a haber 2 subidas más. Hay que ver también en qué termina la tregua esta que han quedado Estados Unidos con China, que termina el 1 de febrero, para ver si es que continúa esa turbulencia. En caso continúe la turbulencia, en caso la tasa de interés de la Reserva Federal suba, van a haber presiones hacia el alza en el precio del dólar. Sin embargo, nuestro Banco Central tiene los dólares suficientes para vender y evitar los aumentos bruscos. Veremos qué es lo que pasa. Ahora, Carlos, yo te quiero comprometer nada más porque tenemos que ir cerrando a hablar del pacto migratorio, ¿sabes? Porque ese es un tema que de repente el próximo año podría, no lo sé, tener impacto en la economía. Mucho se ha dicho sobre los países que acaban de suscribir, entre ellos el Perú, este pacto a nivel internacional y las consecuencias que tiene brindar más seguridad a los migrantes, ¿no es cierto? Protegerlos. Sí. Yo no sé si eso tiene un impacto en la economía o no. Sí, relativo todavía, pero hay que esperar a ver qué pasa. Lo importante es que ese pacto migratorio también se extienda a la protección de todos, ¿no? Claro. Me parece que el Estado tiene que ver por la protección de todos los ciudadanos que viven en el Perú, no importa la nacionalidad que tengan. Bien.